Gloria a Dios. Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de dirigirme a ustedes una vez más para poder compartir una breve reflexión. En este caso, para poder comprender el motivo por el cual la ofrenda de Caín, fue rechazada, y por qué motivo la de Abel fue más agradable delante de Dios. Y para eso quiero tomar una porción bíblica en Génesis capítulo 4, versículo 3. Y la palabra dice de la siguiente manera: y aconteció andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces, primero que nada, vamos a tratar de meternos en el contexto de la escritura, ya que está relatando una historia de aproximadamente unos 7000 años antes de nuestro tiempo actualmente. Y cuáles eran las intenciones del escritor, qué era lo que el escritor quiere resaltar en esta ocasión. Dios le bendiga, hermano Mauricio Vázquez. Y primero que nada, entender la intención del escritor de Génesis capítulo 4, que probablemente fue Esdras. El escritor de Génesis capítulo 4 no tiene la intención de hablar de los orígenes de la humanidad. No tiene la intención para nada de presentar a Caín y Abel como de los primeros hombres en la tierra, porque más adelante igual el mismo escritor menciona que Caín se fue a vivir a una ciudad conocida como la ciudad de los vagabundos. Se fue a subir a vivir en ese lugar. Entonces el escritor no tiene la intención de hablar acerca de los orígenes de la humanidad. El escritor tiene la intención de tocar un tema crítico que Dios lo toca a cada momento y se lo reclama a Israel a constantes veces a través de los profetas. Cuando leemos todo el capítulo, dice que Adán se llegó a su mujer, que tuvieron un hijo. A uno le dijo que la mujer se había alegrado porque había concebido varón. Primero que nada, en la antigüedad el favorito era un varón. Que naciera un varón era una gran bendición en la antigüedad, más que naciera una hembra. Entonces ella bendijo a Dios porque había nacido un varón. Bendijo a Jehová por tal razón. Luego volvieron a tener otro hijo, el cual se llamaba Abel. El escritor menciona dos puntos importantes que tenemos que ponerle mucha atención. Dice que uno era agricultor y el otro era pastor, que uno labraba la tierra y el otro criaba ovejas. Entonces, cuando vemos la reacción de estos a presentar la ofrenda, dice que Caín trajo su ofrenda delante. Obviamente, si él era agricultor, iba a traer de sus cosechas. Y Abel, por ser pastor, obviamente iba a traer de sus ovejas. Dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas, trajo lo más gordo. O sea, no es que trajo las ovejas más gordas, sino que trajo la gordura de las ovejas, ya que en la antigüedad el hombre pensaba de que a Dios le agradaban estos aromas, que Dios tenía un olfato y que a él le agradaba este tipo de aromas. Por eso es que le quemaban incienso, por eso es que le ofrecían holocausto, porque ellos elevaban este olor a Dios. Entonces Abel trajo la gordura de los primogénitos de las ovejas, lo quemó
Según dicen que el olor de la gordura quemándose es bastante agradable. Entonces Abel trajo de la gordura de sus ovejas, no las ovejas más gordas, porque nosotros siempre tomamos este texto y decimos, la ofrenda de Caín fue rechazada porque trajo quizás lo más marchito de su cosecha. En cambio Abel trajo las ovejas más gordas. No trajo las ovejas más gordas, trajo de los primogénitos, trajo la gordura de ellas para quemarlas. Entonces continúa diciendo el escritor de Génesis capítulo 4 que Dios no vio con desagrado la ofrenda de Caín, y que vio desagrado. Dice, antes de decir que vio con desagrado la ofrenda de Caín, dice que vio con desagrado a Caín mismo, y luego igual le desagradó la ofrenda de Caín. Caín obviamente se iba a enojar porque le estaban rechazando su ofrenda, algo que él estaba dando quizás con toda devoción religiosamente. Entonces, cuando se pasa todo esto, Dios lo aconseja a Caín, le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? No permitas que el pecado te controle. Tú debes controlar el pecado, si no él está al acecho. Algo que tenemos que notar es que la primera mención del pecado en las escrituras es en este capítulo, y el problema de pecado es un problema social, un problema de enemistades entre personas, y ya lo vamos a explicar un poco más detallado. Entonces Caín más adelante le dice a Abel, le dice a Abel, el texto hebreo se queda hasta ahí, donde dice: y Caín dijo a Abel, y se queda hasta ahí. Algunos agregan esta frase que dice: salgamos al campo, pero los copistas eliminaron la expresión salgamos al campo, porque en la Biblia la expresión salgamos al campo es una invitación a tener sexo, pero Caín no está haciendo eso con Abel. Por eso te encuentras en el libro de Cantares muchas veces la expresión salgamos al campo, porque le está haciendo una invitación a la novia a tener relaciones sexuales. Entonces esa expresión en realidad en el texto hebreo no aparece. En la Septuaginta sí se lo agregaron, pero continúa diciendo que ya estando en el campo, Abel se levantó y mató a Caín. Dios le empieza a preguntar que dónde está su hermano, porque la sangre de su hermano clama desde la tierra. Caín le dice: pues yo no soy ningún guardaespaldas de mi hermano. Entonces, y ahí lo declara errante. Le dice que va a errar y que va a andar errante. Caín tiene miedo y le dice: cualquiera que me encuentre me va a matar. Entonces Dios viene y le pone una señal para que nadie lo mate. No se sabe a ciencia cierta cuál era la señal. Algunos dicen que era la piel negra, pero no tiene nada que ver con eso, porque las razas ya existían en ese entonces, los diferentes fenotipos, mejor dicho, no la raza, porque somos una sola raza, la raza humana, y simple y sencillamente tenemos diferentes fenotipos: moreno, blanco, negro, etcétera, o piel oscura, para no escucharse racista. Entonces lo expulsa. Él anda errante, dice que llega a una ciudad. En esta ciudad hay él se casa o engendra hijos en este lugar. Por eso mencionaba al inicio que la intención del escritor de Génesis 4, que probablemente fue Esdras, no es hablar acerca de los orígenes del hombre, ni presentar a Caín y Abel como los primeros hombres en trabajar, sino porque ya menciona a otras personas. La intención de él no es hablar de los orígenes de la humanidad. Entonces Caín llega a este lugar, se llega a su mujer, tiene un hijo, y Caín levanta una ciudad. Y en esta ciudad prácticamente reinaba el pecado. Encontramos que la soberbia se va de generación en generación, tanto que su hijo Lamed, uno de sus hijos, Lamed, viene y dice: miren, si Caín iba a ser vengado 7 veces, entonces yo voy a ser vengado 70 veces 7. Y dice:
Él incluso se siente orgulloso, Lamec se siente orgulloso, dicen, miren, he matado menciona que ha matado a unas personas, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, o sea, parabraciado, alguien se había levantado con él y lo había matado. Continúa diciendo, y un joven por mi golpe. Él se jacta de haber matado a unas personas y luego dice, si Caín iba a ser vengado 7 veces, entonces yo voy a ser vengado 70 veces. Una forma, es un hebraísmo que ellos tienen de hablar del 70 veces 7 o con el número 7. Entonces, ¿cuál fue el error de Caín? ¿O por qué es que Dios ha rechazado su ofrenda? Ya mencionábamos que la intención del escritor no es relatar algo acerca de los orígenes de la humanidad. Entonces, luego más adelante se recopilaron los diferentes capítulos y unieron las historias. Pero en la escritura encontramos algo que Dios siempre condena, porque para los escritores de la Biblia, que es el reino del sur es quien escribe la Biblia, no es el reino del norte, por eso es que solamente se recalca más que todo el reino del sur y se recalca a Judá como la especial, la sobresaliente, y que de ahí va a salir el legislador, el Mesías, porque es el reino del sur quien lo escribe. Entonces, el reino del sur es un lugar que no tiene ríos, no tiene lagos, igual casi no llueve en esa zona, una zona desértica, es prácticamente un desierto en el reino del sur, hablando de Judá o Jerusalén, es una zona desértica que no tiene los recursos que tiene el reino del norte. Y el reino del sur normalmente su trabajo es pastor, son pastores, por eso es que a Abel se le presenta como un pastor y a Caín se le presenta como un agricultor, porque la gente del desierto trabaja con animales, trabaja con ganado, y la gente de la ciudad trabajaba con la agricultura, y mayormente las ciudades se acoplaban más que todo a Baal, porque Baal era el dios de la lluvia, y a la diosa Ashera, porque necesitan de la actividad de estos dos dioses, la lluvia y la tierra, la madre tierra, la lluvia para que haga brotar la hierba de la tierra. Entonces las ciudades tendían a inclinarse más a la adoración a Baal, porque para ellos era el dios de la lluvia. Ahora, para la gente del desierto se inclinaban más a Jehová, porque él se presenta en la Biblia como el Dios del desierto. El Dios de ellos no es un Dios de un templo, sino es un Dios que va a donde sea que ellos van. Por eso Él camina con Abraham, camina con Enoc, camina con Noé. O sea, es un Dios que siempre va acompañando a los demás. Entonces, revisando todo eso, las intenciones del escritor es presentar, primero que nada, a Caín como un representante de la ciudad y a Abel como un representante del desierto, un agricultor y un pastor. Y para la gente del desierto, la gente de la ciudad es mala, la gente de la ciudad es perversa, la gente de la ciudad mata, la gente de la ciudad estafa, la gente de la ciudad hace trampa en sus negocios, la gente de la ciudad roba en los asuntos del negocio, el oro y todos los demás. En cambio, la gente del desierto no, ellos no pueden hacer trampa en sus negocios, porque ellos solamente hacen trueques, hacen intercambio. Ellos llevan una oveja y lo cambian por algo que quieren adquirir. Entonces, para la gente de la ciudad, la gente del desierto, que son los escritores de la Biblia, por eso es que muchas veces se utiliza la figura de pastor, se utiliza la figura de ovejas, porque es la gente del desierto la que escribe, el reino del sur la que escribe la Biblia, y la gente de la ciudad es malvada. Entonces, estos dos personajes están representando a uno de cada bando prácticamente.
Por eso es que Caín mata, porque la gente de la ciudad mata, la gente de la ciudad es cruel. En cambio Caín es manso, es tierno, por eso su ofrenda es agradable, por ser alguien del campo. Y encontramos incluso en toda la Biblia que para los escritores, para los profetas, las ciudades son malas. Por eso encontramos que los profetas siempre decían: ay de las grandes ciudades, ay de las altas torres, ay de la ciudad de Babilonia, ay de la ciudad, y empiezan a mencionar varios ayes para las ciudades, porque para los profetas las ciudades son corruptas, las ciudades son malas. Casi nunca se declara un juicio para la gente del desierto. Al contrario, la gente del desierto es tenida por noble, por justa. Por eso es que Dios cuando manda a Elías cuando Elías está huyendo, manda a Elías que se vaya al desierto y que habite, que ahí le ha ordenado a los cuervos que lo alimenten. La palabra cuervo no es literal, no es una ave de rapiña, porque incluso Elías no podía agarrar comida de los cuervos porque era un animal que tiene contacto con los cadáveres de los animales, y un profeta tenía que consagrarse a Dios y no podía tocar algo impuro que había estado en contacto con los animales, con los cadáveres. De eso se sacan muchas predicaciones muy bonitas que no tienen nada de malo. La intención es, pero no, la palabra cuervos ahí son habitantes de Araba, o son los habitantes de Arabia Saudita, o mejor dicho, árabes. Lo que Dios le dice a Elías: yo he ordenado ahí a los habitantes del desierto para que te alimenten. ¿Por qué? Porque la gente del desierto es noble. La gente del desierto ve a un extranjero, lo invita a su casa, le da de comer, lo trata bien, los beduinos los llevan al hogar. Cuando la gente del desierto tiene un invitado, ellos son los dueños de la casa. Ellos atienden bien a sus invitados, atienden bien a los extranjeros. En cambio la gente de la ciudad no, la gente de la ciudad es corrupta. Por eso en el relato de Sodoma y Gomorra, Jehová le dice: ha llegado un montón de quejas a mí y necesito ir a ver a esta ciudad si en verdad tienen este pecado. Envía a los 2 varones para que vayan a la ciudad, y la gente de la ciudad, en lugar de invitarlos a pasar la noche a sus hogares, lo que quieren es violarlos, humillarlos, matarlos. Entonces, cuando revisamos ese contexto, cómo describen a la ciudad y cómo describen al desierto, a la gente del desierto, por eso es que la Escritura todavía dice: y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, o dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Entonces, conociendo los dos perfiles que se tienen en la Escritura, que la gente de la ciudad es malvada y la gente del desierto es buena y noble, nosotros igual lo podemos comprobar el día de ahora. Usted llega a los campos y al campo, a los pueblos lejanos, usted pasa por un lugar, si la gente lo ve cansado, le ofrecen un vaso de agua. Usted va aquí en la ciudad, usted va casi arrastrándose y la gente no tiende a ofrecerle un vaso de agua, porque las ciudades son así. En las ciudades prácticamente reina la maldad, reina el pecado, reina el desamor. Entonces, por eso es que incluso es destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque la gente de la ciudad es mala. Entonces, por eso es que los profetas igual declaran juicio contra las grandes ciudades. Entonces, Caín representa a la gente de la ciudad, y Abel representa a la gente del desierto, a los pastores. Por eso es que Israel siempre se presenta como pastores. Ellos llegan José, cuando lleva a sus hermanos al desierto, a Egipto, y se presentan y dice: ¿y de qué trabajan tus hermanos? Les dice: nosotros somos pastores como todos nuestros padres. Pero tenían miedo porque los egipcios odiaban a los pastores. No los odiaban por ser pastores, sino que lo describen por las diferencias que tienen. La gente de la ciudad mala y la gente del desierto es buena.
y constantemente se presenta la figura de pastor. Entonces, cuando vemos esto, que muchas veces nos preguntamos, ¿y cuál fue el pecado de Caín? ¿Por qué la ofrenda de Caín es rechazada entonces? Porque el texto no lo menciona abiertamente, el escritor no lo menciona abiertamente. Como mencionaba, es un relato, se está hablando de gente que está hablando, vivió hace 7000 años aproximadamente, y siempre nos hacemos esa pregunta: ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema entonces de Caín? Y el escritor no lo dice porque los lectores de ese entonces, ellos ya saben por qué es que el escritor está diciendo esto. Ya sabe a lo que el escritor se está refiriendo. Nosotros que leemos ahora, 5000 años después de que se escribió el Génesis, nos cuesta entenderlo. Pero en ese momento, cuando el escritor escribió este capítulo, la gente que lo leía ya sabía a qué se estaba refiriendo. Por eso le dice: mira, vas a ser, a Caín, vas a ser errante y vas a andar errante. Y así fue el ser humano. El ser humano fue nómada, andaba errante hasta que se estableció un lugar y empezaron a hacer las ciudades. El ser humano se empezó a hacer sedentario, pero el escritor no menciona cuál fue el error de Caín, porque para ellos ya se sabe que la gente de la ciudad es mala, y Caín lo que está haciendo es representando a la gente de la ciudad, simple y sencillamente. A esos que se está refiriendo. Por eso incluso que el escritor de la carta de Hebreos, en el Hebreos capítulo 11, todavía menciona también a Abel como una persona justa, porque que su ofrenda fue agradable, y por eso se menciona que incluso la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque Jesús no era simple y sencillamente alguien que había ido a vivir al desierto y alguien que se había apartado al desierto a orar, a ayunar. Por eso es que Jesús se aparta al desierto, porque el desierto la gente del desierto es especial, la gente del desierto es justa, según los escritores de la Biblia, porque fue el reino del sur. Más sin embargo, los que le echan flores a Jerusalén son los sacerdotes, pero los profetas sí están en contra de la ciudad de Jerusalén también, porque Jerusalén no se escapa de las injusticias que se dan. Por eso se le llega a comparar con Sodoma y con Gomorra. Entonces, si nos preguntamos cuál fue el pecado de Caín, o por qué su ofrenda fue rechazada, por el simple hecho que es un representante de la ciudad, y la gente de la ciudad es mala. Por eso Dios le dice a Abraham: si hubieran 10 justos en esa ciudad, no la destruiría. Si hubieran 50 justos, si hubieran 40 justos, si hubieran 30, 20, 10 justos, no la destruiría por amor a los justos. Ahora, yo no sé si usted vive en una ciudad, incluso ahora los campos se han corrompido. Los campos se han corrompido muchas veces. Incluso la gente del campo ya no tiene amor. No se escapan de la ira de Dios. Y yo no sé si usted vive en la ciudad o vive en el campo, pero quiero que usted se pregunte: si Dios viniera a buscar a un justo a Usulután, usted estaría incluido entre esos justos. Si Dios viniera a buscar 10 justos a la ciudad de Usulután, usted estaría incluido entre esos 10 justos. Si Dios viniera a buscar 20 justos a la ciudad de San Salvador, usted estaría incluido entre esos justos. Si Dios viniera a buscar gente justa a su ciudad, ¿usted cree que estaría incluido entre los justos? Porque déjeme decirle que Dios no viene a buscar gente que se autonombra cristiano. Dios viene a buscar gente que practica la justicia, que es justa, hace lo recto, hace lo que a Dios le agrada. Dios no está buscando a gente que se autonombra cristiano y que yo soy cristiano evangélico, cristiano protestante, o cristiano católico, o cristiano lo que sea. Dios lo que está buscando es gente que practique la justicia. Y si Dios viene a nuestra ciudad a buscar gente justa, ¿estaríamos nosotros entre ellos, o nos hemos corrompido como las ciudades se corrompen, o según como lo menciona la Biblia? Preguntémonos nosotros si estamos practicando la justicia que Dios espera que nosotros
practicamos. Y así que, repito una vez más para finalizar, el escritor, que probablemente fue Esdras, no quiere hablar acerca de los orígenes de la humanidad, porque menciona más humanos, sino que lo que quiere representar son estos dos problemas: la rivalidad que hay entre la ciudad y la rivalidad que hay en el desierto. Y la gente de la ciudad para los escritores de la Biblia es mala, y la gente del desierto para los escritores de la Biblia es buena. Por eso incluso Jesús se aparta al desierto para ayunar. Y si esta meditación ha sido de reflexión para usted, compártala y procuremos ser justos. Procuremos ser justos. Si Dios viene a buscar gente, si Dios llega a buscar gente a la iglesia donde usted asiste, que procura ser hallado justo. Por eso es que se le reclama a las iglesias en Apocalipsis: tengo contra ti esto, tengo contra ti aquello, tengo contra ti esto, tengo contra ti aquello. Muchas veces nosotros nos hemos dejado llevar y hemos dejado de practicar lo que a Dios le agrada. Practiquemos la justicia. Dios viene por un pueblo justo. Por eso dice el versículo que la oración del justo puede mucho. No habla de la oración del creyente ni la oración del cristiano. La oración de aquel que practica justicia puede mucho. Si usted puede no faltar a la iglesia, pero si no practica justicia, su oración no sirve para nada. Así que Dios les bendiga. Saludar a los que pudieron estar conectados. Dios bendiga a nuestra hermana Esmeralda de Vázquez, que estuvo conectada. Dios bendiga a Oscar Ramos, que estuvo conectado. Y así me despido una vez más. Que Dios les bendiga en gran manera.